El Instituto Electoral, el INE, informó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales sobre 2 denuncias por distribución de acordeones para inducir, para favorecer a candidatos al Poder Judicial, esto en Nuevo León y en Ciudad de México. Se basa en la exhibición de guías con nombres de aspirantes ligados a la 4T y a Movimiento Ciudadano. Investigan quién está detrás de tales procedimientos antidemocráticos. Nosotros ya iniciamos el procedimiento especial sancionador, se están haciendo diligencias de investigación, se están haciendo requerimientos también para saber pues si efectivamente quién está involucrado en esto, y algo muy importante es que también derivado de estos procedimientos especiales sancionadores se ha dado vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, porque sobre todo esto, más allá de que puede constituir una falta administrativa, puede constituir un delito que tiene que atenderse a la brevedad. Está claro, no es delito llevar un acordeón para tratar de recordar cómo se debe de votar, pero sí es delito si en ese acordeón alguien le dijo por quién votar. Ojo, ahí está la diferencia y es lo que se está analizando. La consejera Claudia Zavala aclaró la validación de los acordeones personales, notas para recordar cómo votar. Sin embargo, le digo, rechazó la repartición de boletas prellenadas, decir cómo, por quién votar en el caso de los ciudadanos. Yo puedo hacer mis notas, sí, claro, porque tengo que apoyarme. Pero eso es muy diferente a que me digan cómo votar. Eso atenta contra la vocación democrática. Eso atenta contra el Estado de Derecho. Y en un comunicado conjunto, más de 200 magistrados de circuito y jueces de distrito exigieron al Consejo de la Judicatura el pago de sus indemnizaciones contempladas en la reforma judicial. Ellos declinaron participar en la elección judicial y tenían derecho pues, a un dinero. La reforma al Poder Judicial establece el pago de 3 meses de salario más 20 días de salario por cada año de trabajo y todas las prestaciones a las que tienen derecho, vacaciones, en fin. Sin embargo, esta petición está lejos de cumplirse. Nacional Financiera entregó a la Tesorería de la Federación los 10,000 millones de pesos provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial, y esos recursos estaban destinados al pago de indemnizaciones. La JUFED está buscando una sanción para el funcionario de Nacional Financiera, quien ejecutó la transferencia de recursos. La presidenta de la República respondió al artículo mencionado ayer del Financial Times de Londres, el cual calificó la elección del Poder Judicial como un experimento kafkiano, cito textual. En otras partes del mundo, como Estados Unidos, dijo la presidenta, los ciudadanos también eligen a los juzgadores en las urnas. Esto lo insiste la presidenta. Por cierto, ahí salió un artículo en uno de los periódicos de fuera, de que era un experimento, creo que kafkiano, dicen. Es decisión del pueblo de México elegir. En Estados Unidos se elige en la mayoría de los estados. A nivel federal la Corte no, pero en muchísimos estados se elige a las cortes estatales, o sea, lo que representarían las salas superiores de los tribunales de justicia en los estados de la República. Ahora, respecto a la jornada electoral del domingo, la consejera del INE, Norma de la Cruz, presumió un avance del 99.9% en la organización. Sin embargo, no se atrevió a dar una cifra aproximada sobre la participación ciudadana esperada. Con uno, Agustín Velasco informa. El INE se muestra triunfalista en lo que respecta a la organización de la primera elección judicial. Hablamos de la organización. O sea, la parte operativa, logística que le toca al Instituto Nacional Electoral, podemos hablar de muy buenas cuentas. Pero no es capaz de saber si todo ese trabajo se traducirá en una alta participación ciudadana el 1 de junio. ¿Qué porcentaje de votación para usted
sería suficiente para calificar este proceso como un éxito o un fracaso? Ay, vas a decir, me la pones muy difícil, porque no tengo parámetros. En entrevista con Uno TV, Norma de la Cruz, consejera integrante de la Comisión Temporal para la Elección Judicial, asegura que materiales, sistema de cómputo de los votos, funcionarios y observadores están listos. Tenemos ya el 99.9% de todo el funcionariado de casilla. Ya, con nombramientos. Para los cómputos distritales, por ejemplo, esto es nuevo. Vamos a facilitar que hay una transmisión en vivo de los cómputos a la hora de hablar de observadores electorales, que eso va a ser todo un tema. Recibimos más de 300,000 solicitudes y eso es inédito. Nunca habíamos tenido tantas solicitudes. Ya están acreditados 131,000. Afirma que el trabajo del INE se ha traducido en una cifra récord en visitas al portal Conóceles, Participa y Ubica. El 99.2% de las candidaturas subieron sus perfiles. Está ahí toda la información. Y hasta el 22 de mayo hemos recibido en el Conóceles 7,559,724 visitas. Y en promedio pasan entre 9 minutos. Haciendo su práctica. Y aunque son apenas 7 millones de un padrón electoral de casi 100 millones, la consejera se dice optimista. En el 2024, con 629 cargos a elección, el Conóceles solo lo visitó 4.5 millones. Pero en esta ocasión y votaron 61 millones. El próximo 1 de junio, el electorado irá a las urnas para elegir 881 cargos judiciales federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas de circuito y jueces de distrito. Para lo anterior, poco más de 3,400 candidaturas hicieron campaña durante 60 días, un periodo que el INE tampoco se atreve a calificar. Pero en el objetivo simple de conocer a los candidatos y conocer sus propuestas, ¿esta campaña cumplió? Híjole, eso lo vamos a medir una vez que pase la elección. Con la jornada del 1 de junio y la calificación de la elección el 15 de junio, el INE habrá cumplido con la organización de una elección inédita. Y aunque no se atreve a adelantar un resultado, la consejera Norma de la Cruz advierte que pasada la jornada será necesaria una reforma a la reforma judicial. Que los procesos electorales en el 2027 no sean concurrentes. Con imágenes de Mario Rodríguez, con Uno, Agustín Velasco. La organización no gubernamental, la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC, solicitó al INE determinar la inelegibilidad. Pues sí, que no la elijan, pues, de Yasmín Esquivel Moza, candidata a ministra, por la acusación de plagio en su tesis de licenciatura. Hasta ahora no existe ninguna resolución jurisdiccional validando la autoría de la tesis y el título profesional de la ministra, requisito para participar en la elección. Es lo que dice la ONG, que no pase, que es ineligible. La elección judicial se mueve en aguas pantanosas, ya más o menos se da una idea, donde más que los votos cuenta el volumen de participación ciudadana para legitimar el ejercicio y la confianza del electorado en un proceso complicado en las formas y en el fondo laberíntico y por tanto sospechoso. Expresidentes políticos de oposición, analistas críticos, llaman a no participar en la elección del domingo, al considerarla una pantomima, una farsa, un despropósito infame en favor de un sistema autocrático donde los funcionarios electos solo responderán a la 4T, destruyendo la democracia. Funcionarios gubernamentales y representantes legislativos de la coalición gobernante, en cambio, ven la posibilidad, mediante la elección, mediante el voto popular, elegir a quienes resolverán los grandes temas de justicia que son importantes para la sociedad. Hablan de una elección para el presente y el futuro y presumen los méritos de los candidatos seleccionados para competir. Por primera vez en poco más de 200 años del México independiente,
para que con sus decisiones contribuyan a mejorar lo que no funciona en el sistema de justicia. Entonces surgen muchas preguntas, entre ellas, con la elección judicial, ¿México se convertirá en el país más rico, democrático sobre la faz de la tierra, como presume la presidenta? ¿Qué se nos viene encima? Quizá un nivel de corrupción nunca visto, como afirma el jurista y ex perteneciente ministro a la Corte, Diego Valadez. Hago las preguntas a la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Un magnífico resumen de lo que se viene diciendo, lo que dice la presidenta, que ha promocionado la reforma judicial, aún esta mañana con una especie de corrido, con una canción ahí muy pegajosa, muy bien hecho el video para llamar al voto, cosa que nunca habíamos visto. Pero comienzo por como comenzaste tú con la nota, que esto es un experimento kafkiano lo que vamos a hacer. Creo que no le falta razón al Economist, no solamente no hay ningún país democrático que elija a todo su poder judicial y muy pocos, bueno, prácticamente Bolivia que elige a su Suprema Corte de Justicia y luego pues la Suprema Corte de Justicia se le volteó al presidente Evo Morales que hizo la reforma. Pero en fin, está claro que un poder judicial, ya lo ha dicho Diego Valadez, lo ha dicho Lorenzo Córdoba, lo han dicho todos los juristas, no hay quien pueda defender que deben de representar las demandas de la ciudadanía, porque para eso elegimos a los diputados, a los senadores, al presidente, que por cierto, está claro que la corrupción en el Poder Ejecutivo y la corrupción en el Poder Legislativo sigue adelante como la hemos documentado muchos medios, organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera, y sigue habiendo corrupción entre los legisladores, por decirte algún poder. Entonces, eso es una narrativa que fue pegadora, en fin. Lo que sabemos de la elección es que si ya la consejera que nos acabas de mostrar en pantalla, Pepe, está hablando de la reforma judicial, que todavía ni siquiera tiene lugar la consecuencia de la reforma, esto es la elección, pues estamos fritos, Pepe. Ya se está hablando de la reforma, ¿por qué? Porque fue una reforma muy mal hecha, aparte del despropósito constitucional que significa, y sabiendo la motivación política de lo que se quiere es que los jueces elijan y entonces respondan a su clientela, a quien los moviliza, a quien les promete cosas, ¿no? Entonces, bueno, hasta allá hemos llegado, Pepe, de tener una elección pues cooptada sobre todo por el oficialismo. Yo me hago cargo, Pepe, de la dificultad que tiene que estar siendo para el INE organizar esta pesadilla de 6 boletas con miles de nombres y una mampara única, en fin, pero se han roto todas las reglas, Pepe, de la certeza que deben de tener los procesos electorales y que bien o mal habíamos logrado. Hoy, Pepe, no tenemos certeza de nada. En particular, no tenemos certeza de que nuestro voto se vaya a contar correctamente una vez que lo depositemos en las urnas. Y cuando hablas de participación, Pepe, ¿qué participación va a haber? Lo que nos dicen las encuestas, que ya saben cuándo va a ser la elección, yo te doy una respuesta muy sencilla, Pepe, y la pongo a tu parecer y desde luego de nuestro auditorio. Va a ser la que decida el INE o el INE con la presidencia de la República. Si les conviene decir que es 10 o 15 o 20, ¿sí? Digo, hay un límite, no pueden decir que es 40%, pues porque en las elecciones intermedias tenemos un 46% de participación, pues no puede topar ese límite. Pero va a ser la que ellos digan porque se van a llevar las boletas para contarlas. Y las boletas que dejemos en blanco también se las van a llevar y si les conviene, pues las rellenarán como ellos quieren. Entonces no hay certeza ni en las reglas ni en los resultados. Los dos principios democráticos están pues realmente trastocados, digamos, Pepe. Ahora bien,
Hay quien Dígame. dice, dentro de los críticos del sistema y de todo este proceso, que no ir a votar, bueno, es un acto de protesta, pero ir a votar y anular el voto no es recomendable, porque se está contribuyendo a que se presenten números de participación. Y lo que se quiere, los adversarios, te digo, de este ejercicio, lo que quieren es que languidezca por la poca participación. Tú bien decías, unas elecciones intermedias para diputados federales, por ejemplo, andan rondando el 45, 46%. Una elección presidencial, te gusta 60, 64%, 65%, en fin. Pero, por ejemplo, no recuerdo la cifra, aquella consulta popular para la revocación de mandato, por ejemplo, tuvo muy baja participación, o bien la consulta que se hizo para preguntarle a la gente si se somete o no a juicio a los expresidentes de la República, eventualmente se les cortan las pensiones, pero fue muy escasa la participación y eran hechos muy concretos, muy concretos, y no esta confusión tan voluminosa, pantanosa, insisto. Eran muy concretos, Pepe, era contestar prácticamente sí o no, como hace una elección de esa naturaleza, un referéndum. Tú decías, sí, quiero que se procese a los políticos por los actos cometidos de corrupción, ¿verdad? Sí o no. Y en el otro caso, ¿quieres que se quede López Obrador? ¿Sí o no? En un caso hubo 17%, en el caso de la revocación de mandato, Pepe, y en el caso de la consulta popular para juzgar a los malos políticos fue tan solo del 7%. Entonces, tú me dirás ahora que tenemos más de 3,000 candidatos, una persona, pues ahora sí, leída y escribida como tú y yo no te puedo decir quiénes son los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sé las mujeres, pues porque han sido mujeres muy polémicas y muy pro 4T, que han causado unos escándalos, un caso por el plagio, en el otro caso por no tener ningún mérito para haber ocupado el puesto. El propósito que ellos quieren lograr no se va a lograr y me da esperanza, fíjate lo que dice yo no la había escuchado, Pepe, te agradezco que la hayas puesto en pantalla, lo de la reforma de la reforma. En una de esas, Pepe, está el fracaso que en el 27 ya deciden mejor abandonar esta cuestión kafkiana, verdaderamente, porque, en fin, ni oficio ni beneficio, ni vamos a tener mejor justicia. Yo te quisiera no, porque a mí me exhibieron el otro día, Pepe. A ver, María Amparo, ¿qué hace exactamente un juez de distrito? Me patiné, ¿sí? Soy politóloga, tengo un doctorado, me patiné, ¿sí? Y contesté un magistrado de circuito porque lo acababa de leer y sabía que son 3, en fin, pero no sabemos, Pepe, no, déjate a quién vamos a elegir, qué puestos se van a Claro. elegir, para qué, o sea, de verdad, Pepe, bueno, en fin, ¿qué te digo? Porque me voy a Bueno, calentar, granizo. ya comentaremos, por supuesto, María Claro que sí, Amparo, Pepe. muy pendientes para el próximo martes y hacer la crónica de lo que ocurre el domingo. Que estés muy bien, María Amparo, y gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias por el espacio. Gracias, buenas noches. Es tuyo el espacio, la doctora María Amparo Casar.